Damos muchas gracias al Señor de poder reunirnos después de 15 días. ¿Eh? Se extrañó un poquito seguramente la semana pasada no tener la clase. Hubo algunos despistados que estaban preguntando o incluso buscando en YouTube esta clase y no la encontraban, claro, porque no se había dado. Pero bueno, lo importante es que hay interés, que hay hambre de la palabra de Dios y hoy podemos encontrarnos para estudiar juntos un tema apasionante como es el tema de la familia. Eh, Así que agradezco también a quienes han mandado sus testimonios. La verdad que ha sido para mí de mucha bendición leerlos, cada uno de ellos, y ver cómo el Señor obra de maneras diferentes. eh, Aunque también respondiendo a una necesidad muy parecida, porque andábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y eso traía un vacío a nuestra vida. Hay algunos que cuentan del antes situaciones muy tristes, de mucho pecado, y, y el apóstol Pablo decía cosas de las cuales ahora os avergonzáis, ¿no? Pero precisamente la salvación resplandece sobre eso. Algunos a veces pensamos que no tenemos un testimonio tan poderoso porque no vivimos experiencias tan traumáticas, ¿no? Y claro, nos hemos criado en hogares evangélicos, bajo padres que tenían temor de Dios, que nos guiaron a los pies del Señor ya desde niños. Y ese es otro tipo de testimonio maravilloso también, tanto como el otro, ¿eh? Así que la gloria de Dios resplandece en nuestras vidas eh, y tantos los unos como los otros hemos experimentado exactamente la misma salvación, el mismo amor de Dios y todos necesitábamos absolutamente la misma limpieza de pecados. Porque aunque algunos pudieron haber experimentado situaciones de mayor pecado, tantos ellos como los que no habíamos pecado tanto estábamos igual de condenados. Merecíamos el castigo eterno. El germen del pecado nos había contaminado y nos llevaba de una manera inevitable a una eterna perdición. Pero un día la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones y pudimos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso nos trajo salvación. Así que damos gloria a Dios por eso y oramos para que Dios use esos testimonios. Recordad, es la primera herramienta para testificar que cada uno de nosotros tenemos. A lo mejor puedes no saber muchos versículos de memoria, a lo mejor te lías porque la gente a veces astutamente nos presenta objeciones, que ese será un tema que en algún momento vamos a intentar mirar, cómo dar respuesta a no creo en Dios, no creo en la Biblia, por qué sufren los inocentes, por qué hay tantas guerras y tantas desgracias en el mundo, Dios no existe, y a veces esas cosas nos atemorizan, ¿no? Eh, Hay respuesta para esas cosas y Dios mediante en alguno de los volúmenes siguientes vamos a estudiarlas. Pero lo que nadie nos puede negar es nuestra experiencia de salvación. Antes era ciego y ahora veo. Antes estaba triste, sin Dios, sin esperanza, con la vida vacía, y ahora experimento el gozo, la paz y la presencia del Señor. Y Él ha dado sentido a mi vida, le ha dado propósito a mi vida. Así que eh, eso es indiscutible. Podemos discutir otras cosas, pero no se puede discutir tu experiencia con Dios. Eso es algo tuyo y nadie puede ponerlo en tela de duda. No te crean, es su problema. Tú te gozas en el Señor y se lo cuentas
Y si lo quiere creer, que lo crea, y si no, es su problema, aunque oramos para que lo puedan entender. Bueno, pues nada, hermanos, hoy no había tarea. El texto para memorizar era Mateo 28, que es un texto que no creo que nadie necesita memorizar. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándoles, etcétera, etcétera. Así que no vamos a tomar memorización. Vamos a pedir la bendición del Señor y entrar de lleno en nuestro tema. Padre, gracias queremos darte por esta noche, por esta oportunidad de vernos otra vez. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque has resplandecido en nuestros corazones. Y Señor, has traído salvación a nuestras vidas. Muchos también la hemos experimentado en el contexto de la familia nuclear, la del marido, la mujer, los hijos. Otros han visto esa salvación extenderse a parientes, hermanos, padres, abuelos. Y la verdad es que es maravilloso como tú obras, Señor. Y pedimos que sigas obrando y que nos uses también como medios de bendición para alcanzar a muchos para Cristo. Pero Padre, al pensar también en la responsabilidad que tenemos frente a la familia en la que nos movemos cada uno de nosotros, pedimos también sabiduría para tratar este tema y que esta noche hables a nuestros corazones. Lo pedimos orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla y entonces pasamos a nuestro tema directamente. Vamos a mover por aquí. Y aquí tenemos la presentación a Fundamentos de la Fe, el dibujo de el paso 12 con nuestro amigo Cristiano sonriendo, haciéndonos un guiño junto a su mujer y sus hijos que están mirando la Biblia y entusiasmados haciendo una tarea que entendemos es una tarea espiritual. La familia cristiana. El hogar cristiano, dice nuestro manual, es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Hay algo que me gusta destacar cuando hablo a los padres, especialmente aquellos que tienen hijos pequeños. Les digo, entusiasmen a sus hijos con Jesús, porque el mundo los quiere entusiasmar con muchas otras cosas, ¿eh? Y es muy importante que en esa etapa de los primeros años, los padres seamos ágiles y sabios en hablarles de un Jesús atractivo. Yo recuerdo personas que me han contado que sus padres les obligaban a hacer un culto familiar y que cuando estaban después de la mesa, durante el culto familiar, si alguno de los niños sonreía o hacía una broma, el padre les castigaba con una varilla, les pegaba en la mano. Y claro, aquello se transformaba para los niños en un momento complicado, que recuerdan incluso con amargura, ¿no? Eh, Gracias a Dios, otros hemos sabido hacer algo diferente. Por ejemplo, aunque luego las maestras de la escuela dominical se me solían quejar, pero yo les contaba historias a mis hijos en la escuela después de comer. Después de la comida, les llevaba a un patio de luces interno que teníamos en nuestra casa, jugábamos un ratito al fútbol y luego les llevaba a dormir la siesta y se ponían en cama y yo quitaba un franelógrafo y les ponía figuras y les contaba historias bíblicas y luego ellos se dormían y lo hacían con una ilusión, era algo precioso. ¿Por qué?
porque justamente los padres tenemos que ser sabios. Yo no puedo pretender que un niño de 2, 3, 4 años se comporte como un adulto y se entusiasme cuando yo le leo la Biblia que no entiende y además lo obligo a estar callado, en silencio, y se torna en eso en una tortura para el niño. Tenemos que ser sabios. Enseñemos a nuestros hijos. Los primeros años son claves para fomentar en ellos un anhelo, un amor, un deseo de conocer más a Jesús. Por otro lado, nos dice nuestro apunte, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y en frustración. Y tristemente, esto también es algo muy común. Familias que vienen a la iglesia, los hijos en el ámbito de la iglesia se portan extraordinariamente bien, parecen un ejemplo de cristianos, pero es porque están bajo una férrea disciplina y luego también en casa ven a sus padres discutir, pelear, gritarse el uno al otro y realmente el hogar es un campo de batalla y de frustración. No hay nada que estropee más la fe y la espiritualidad de un niño que ver la incoherencia en la vida de sus padres. Porque yo puedo aparentar en la iglesia ser un creyente ejemplar y luego en mi casa ser un tirano, maltratar a mi esposa, gritonear a mis hijos y vivir de una manera que estoy borrando lo que en la iglesia aparento. Y Dios lo ve y mis hijos lo ven. No son estúpidos, no son tontos. Y eso hará que en la adolescencia y juventud se rebelen, no solo contra el Padre, sino lo más triste, contra Dios. La crisis que hoy día sufre la mayoría de las iglesias se debe en mucho al haber transferido la enseñanza de la fe y la vida cristiana del lugar esencial que es el hogar a la iglesia. Yo personalmente también he escuchado a padres venir a decirme, pastor, haga algo con mi hijo, porque nosotros no sabemos qué hacer. O en un campamento, hemos trabajado muchos años haciendo campamentos, dirigiendo campamentos, organizando campamentos, y venían los padres y nos decían, a ver si en esta semana ustedes consiguen que se enamore de Dios, que se convierta. Y claro, yo muchas veces me preguntaba, esta gente me está pidiendo que hagamos nosotros en una semana lo que ellos no han sabido hacer toda la vida o durante toda la vida de ese hijo que me traen para que hagamos algo con él. A veces las familias tristemente dejan en mano de la iglesia la vida espiritual. Que la iglesia le enseñe la lección, que la iglesia le enseñe a memorizar, que en la iglesia le enseñen a cantar. Hermanos, la vida espiritual se cultiva en el hogar. Es en el hogar, no el templo. Es el hogar el centro de la enseñanza vital de la fe. Es el hogar. La iglesia es un recurso, es diríamos, un lugar secundario, necesario y útil que respalde la tarea del hogar. Porque si voy a una iglesia donde la gente se pelea, donde hay mal rollo, donde hay gritos, donde hay tensión, donde hay situaciones amargas como a veces se viven en las iglesias, obviamente que le hará daño también a la vida espiritual de mi hijo. Pero la iglesia respalda el trabajo que los padres realizan en el hogar. El templo sirvió las escrituras como un sitio comunal para la alabanza y la adoración. Pero la fe del primer siglo de la iglesia se desarrolló en los hogares. De hecho, las iglesias se congregaban en hogares. Las iglesias deben servir sobre todo de punto de enlace para que las familias se reúnan, convivan, compartan y
se ministren entre sí. Hay unos principios que no aparecen en la lección, pero que yo os los quiero compartir, porque no puedo dejar de volver a ellos cada vez que tengo que hablar sobre la familia. Son los principios de Proverbios 24, versículos 3 y 4. Ese texto dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. A la hora de pensar en los elementos necesarios para la construcción de un hogar de éxito, el texto me dice que necesito sabiduría, con sabiduría se edificará la casa, inteligencia o prudencia, con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. Esto es buen juicio. En el original, esos son los significados de estas palabras. Y son los elementos esenciales para construir un hogar afirmado con sólidos cimientos y con cuartos llenos de tesoros. Y no estamos hablando de PlayStation, ni cosas de oro, ni relojes, ni televisores. Estamos hablando de tesoros bellos y extraordinarios que llevan a todos sus integrantes a una realización plena y verdadera en sus vidas. Por eso vuelvo a poner aquí el detalle, con sabiduría. En realidad esto sería el final, diríamos. A mí me gusta empezar por abajo, pero sabiduría es la práctica. Es decir, lo que yo ya tengo, el conocimiento, lo pongo en práctica y entonces edifico la casa. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia, es decir, discerniendo por qué lo dice, se afirmará, y con ciencia, es decir, el conocimiento de lo que dice Dios, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Es decir, podemos comenzar por el final. Y voy a ver si consigo aquí escribir, por ejemplo, con ciencia. Eso es lo primero. Es el conocimiento. ¿Qué dice Dios? Es decir, lo que estamos haciendo esta noche, lo que hacemos a lo largo de la semana, estudiando con la iglesia virtual el lunes, o con Abraham el día martes, o el domingo cuando se escucha la palabra. Es decir, eso es conocer qué dice Dios. Cuando yo tengo ese conocimiento, necesito luego prudencia. Y vamos a envolverlo acá, que es discernir por qué lo dice. Es decir, si la ciencia, el conocimiento de lo que Dios dice, me dice, no mentirás, la prudencia me ayuda a discernir por qué lo dice. ¿Por qué la Biblia dice no mentir? Porque la mentira es pecado, porque la mentira siembra semillas de desconfianza. Nadie quiere tener un amigo de mentiroso. Yo no quisiera tener un padre de mentiroso, ni un hijo de mentiroso. Y hemos tenido que trabajar la mentira en algunos de nuestros hijos cuando eran pequeños. Porque le salía, engañaba, tenía la tendencia a mentir, ¿no? Entonces, yo tengo que saber que Dios dice que no hay que mentir y discernir por qué lo dice. Porque una persona mentirosa no desarrolla relaciones significativas, no puede tener buenos amigos, nadie va a confiar en él. Hay un montón de consecuencias. Aparte, la mentira es pecado y me lleva a la frustración, a la perdición, a la infidelidad, a la traición, en fin, tantas cosas que es el fruto de la mentira. Entonces, yo entiendo por qué la Biblia dice que no tengo que mentir. Y entonces, ¿qué hago? Uso la sabiduría y pongo en práctica ese conocimiento. Es decir, no miento. No miento. No miento en mi vida.
En ningún momento, ni en el trabajo, ni en el colegio, ni con mis amigos, ni con mi esposa, ni con mi hogar, ni con mis hijos. No miento, vivo en la verdad. Así que esto es lo que hará que luego haya todo bien preciado y agradable. Así que hermanos, esto es algo maravilloso. Son principios que he vivido, que he aplicado a mi vida y que han funcionado no por mí, sino por Dios y su gracia obrando en mi vida. Hermanos, las escrituras siguen teniendo plena vigencia a la hora de encontrar dirección necesaria para construir un buen matrimonio, llegar a ser padres que llevan a sus hijos a discernir la voluntad de Dios para sus vidas, que es el lugar en donde ellos van a sentir que sus vidas tienen verdadero sentido y significado real. Recordáis el versículo del Proverbios 22, ¿no? Decía el proverbio, encamina a tu hijo, no me va a salir ahora el texto tal cual es, a ver, se me ha hecho una laguna. Tenemos que enseñar a nuestros hijos por el buen camino y ellos, aunque fueren viejos, dice el texto, no se apartarán de él. Pero ese camino no es mi camino. No es que yo quiero que mi hijo sea médico, sea abogado, sea... No, 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 ese es mi camino. Encaminar a mi hijo en el camino del plan de Dios para su vida. Yo tengo que darle a mis hijos las herramientas y los recursos para que ellos aprendan a discernir la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas? Y eso va a tener verdadero sentido, propósito y significado real. Así que el cuidado de nuestras familias es fundamental, no solo para nuestra propia bendición, sino para el avance de la iglesia. ¿Cómo voy a fortalecer la iglesia? ¿Qué medios podemos usar para enfrentar los ataques frontales que sufre la iglesia en el mundo hoy? ¿Cómo podemos desde la iglesia trabajar también para fortalecer la familia? Estas cosas se tienen que apoyar unas en la otra. Yo, por eso, me encanta cuando a mí me dicen que les gusta venir a Revive, que hay hermanos que dicen, ¿cómo nos gustaría estar en Revive? Y me encanta más cuando las familias que vienen a Revive, el domingo cuando se están yendo, me dicen, pastor, nos vamos llenos, nos vamos felices. Qué gozo ha sido estar hoy en el culto. Pues eso a mí me deja verdaderamente feliz. Que se vayan de la iglesia diciendo, el domingo queremos volver, porque esa es una familia que se va llena de gozo, sintiendo que se ha alimentado y que quiere regresar. Y entonces sé que esos padres van a estar trabajando durante la semana y a su vez ellos van a fortalecer la iglesia. ¿Vale? Bien, este ha sido un añadido y no voy a cobrar nada por ello. ¿Vale? Va, como se dice en Argentina, de yapa. Muy bien. El plan de Dios para la familia en Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fue Dios quien creó a Eva como esposa para Adán. Así que la idea de formar el hogar vino de Dios mismo. Luego tenemos que se describe a la esposa como ayuda idónea o ayuda adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente. Unidos son mejores que separados. Por eso tenemos aquí este texto también tan hermoso de Génesis 2, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que estos textos son extraordinarios, amados hermanos. La idea de ayuda idónea o ayuda adecuada
es una palabra que se usa también para Dios en otros lugares de la Biblia. Así que, mujeres, esto no significa que sois menos que vuestros maridos. La esposa y el marido se complementan mutuamente. Unidos son mejores que separados. Pero claro, el texto también nos dice que hay que independizarse de los padres para formar el propio hogar aparte. Solo así pueden depender el uno del otro. Esto es muy importante. Como padres tenemos que saber soltar a nuestros hijos. Yo repito siempre una frase que los matrimonios, y a veces cuando presentamos un niño en la iglesia, lo suelo recordar. Los padres tenemos que dar a nuestros hijos raíces y alas. Raíces y alas. Las raíces son para que tengan fundamentos, para que estén arraigados como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero alas, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento emprendan el vuelo y nosotros como padres nos desprendamos de ellos y les dejemos volar en libertad. Los padres que se entremeten en el ambiente matrimonial de los hijos suelen cometer un grave perjuicio al matrimonio. La mamá deja de ser mamá. El papá deja de ser papá en el sentido de que ahora está tratando no con un nene, sino con un adulto. ¿Eh? Y debemos tratar a nuestros hijos como adultos, aunque son nuestros hijos. Y ellos nos van a respetar y honrar como padres. Pero yo a su vez les respeto. Y ya mis consejos y ya no están bajo mis órdenes. Ya no puedo levantar el domingo, levantar el teléfono y decirle, el domingo vienes a comer a casa. Es que no se lo puedo ordenar. Lo puedo invitar. Nos gustaría que el domingo vengáis a comer a casa. ¿Vais a poder? Háblalo con tu mujer y nos das una respuesta. Y eso es diferente, ¿vale? Y así en tantas otras cosas, incluso en la disciplina de los hijos. A nosotros como padres, a veces nos cuesta respetar a nuestros hijos, porque ellos aplican hoy una manera de educar a los hijos diferente a la que nosotros usamos. Nosotros trabajamos en sus vidas y creemos que lo hicimos bien, aunque hablando con ellos nos damos cuenta que algunos de ellos quedaron con ciertas heridas porque hubo cosas que hicimos mal, porque no hay padres perfectos, ni hogar perfecto, ni matrimonio perfecto. Aún así, a veces hablamos con ellos y les recomendamos y les damos consejos, pero luego les dejamos que ellos apliquen la disciplina que ellos crean conveniente con sus hijos. Ahora, cuando sus hijos vienen a casa y los papis no están, el que manda o los que mandan somos los abuelos. Y allí la cosa cambia. Y obviamente ejercemos disciplina intentando respetar la que los padres ponen, pero a su vez los límites y la firmeza que entendemos como abuelos tenemos que imponer. Y sobre eso nuestros hijos también tienen que respetarnos. Ahora, cuando papá y mamá están presentes, los abuelos nos callamos la boca. ¿Vale? Luego, ¿qué más? Una sola carne o un solo ser. Esto implica vivir en unión, no en competencia. Es decir, nos dejamos a papá y a mamá, me uno a mi esposo, a mi esposa, y somos una persona. Vivimos en unión, no en competencia, como mejores amigos, compartiendo los pensamientos más íntimos. Y aquí es donde entra también la idea del sexo dentro del matrimonio, que no es causa de vergüenza, más bien es un regalo de Dios a la pareja para
su disfrute, para su deleite. Y los hijos que vendrán como resultado de esa relación íntima, pues obviamente serán una bendición de Dios. Aquí, en estos versículos, hay 4 elementos que también nos hablan del perfecto diseño de Dios para el matrimonio. Y aquí va también un agregado, como ya lo dije, va gratis y espero que os sea de bendición. El primero es la separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Tanto el esposo como la mujer dejan la autoridad de sus padres y forman un nuevo núcleo familiar. En el matrimonio, la lealtad a los padres nunca debe anteponerse a la lealtad al cónyuge. Que tengamos esto claro. No puedes mentirle a tu mujer ni mentirle a tu esposo por estar respondiendo a una orden o a una situación que se puede haber creado desde tus padres. La lealtad es al cónyuge, ya no es a los padres, porque hemos formado un nuevo núcleo familiar. En segundo lugar, la unión. Se unirá a su mujer. Por un acto de la voluntad, un hombre y una mujer se vinculan en un compromiso mental, obligándose a una relación fiel y permanente con el cónyuge, sin importar las dificultades. Es decir, pueden y van a venir tiempos difíciles, el matrimonio se va a ver sometido a presiones, a pruebas, a altos y bajos. La idea de enamoramiento, del amor de júbilo, de Hollywood, no dura para siempre. Eso es una ilusión, es una mentira, ¿eh? Ese enamoramiento sexual con un atractivo y una dinámica, vamos, es una ilusión, pero sí que hay un amor y un compromiso de aceptación y de fidelidad que nos lleva a amarnos al uno al otro, a pesar de que se pierda lo que existió a lo mejor en el noviazgo o en la luna de miel o en el primer año, ¿no?, de matrimonio. Luego viene el tema de la unidad. Dice, serán una sola carne. Esta unidad física es la consumación de la unión sexual. No obstante, para lograr la unidad perdurable, ambos deben buscar la forma de complacer al otro. ¿Vale? Y en este sentido, hay que preguntarse con franqueza qué es aquello que causa placer y a su vez, en un respeto mutuo, intentar que la otra persona se sienta a gusto, se sienta feliz y disfrute de ese momento de intimidad, sin sentirse manipulado, sin sentirse avasallado, sin sentirse utilizado. Lo que deben sentir el uno por el otro es una aceptación y un amor que lleva a cada uno a esforzarse para que el otro se sienta feliz y disfrute plenamente de la sexualidad. Y finalmente, el tema de la intimidad. No se avergonzaban. Se propicia la intimidad emocional cuando decidimos ser vulnerables, transparentes, compartir honestamente con el otro las frustraciones y fracasos, así como las decepciones y deseos más íntimos. La intimidad espiritual se logra cuando los cónyuges siguen compartiendo sus necesidades insatisfechas, orando por el otro y compartiendo lo que Dios está haciendo en cada una de sus vidas. Así que esta intimidad, y no se avergonzaban, es cierto que envuelve la intimidad total de un matrimonio, pero no solo pasa por el aspecto íntimo y sexual, también es intimidad espiritual. Y desde el punto de vista de cómo me siento, es importante que hablemos, que nos apoyemos, que nos confesemos las debilidades, las frustraciones, las dudas
o los momentos donde a veces sentimos que Dios parece que no responde, o que le podamos decir al otro, mira, ora por mí porque realmente estoy viviendo un tiempo de crisis, de sequía espiritual. Necesito que me apoyes, necesito que tires de mí, necesito que seas aliento para mí, necesito que seas esa roca en la que yo me puedo apoyar para continuar avanzando y reencontrarme con el Señor. Muy bien, seguimos con nuestro manual y ahora hablamos de la responsabilidad dentro del hogar. ¿Qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Bueno, en Efesios capítulo 5 y verso 25, Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La voluntad de Dios para cada esposo cristiano es que pastoree y ame a su esposa de la forma en que Cristo pastorea y ama a la iglesia. Todo el pasaje de Efesios 5, 23 al 33 da detalles, consejos y nos incentiva a una vida dedicada el uno al otro. De hecho, los hombres cristianos están llamados a seguir a Cristo en todos sus caminos. Y todos sus caminos implica amar a sus mujeres, a sus esposas y entregarse por ellas. Luego tenemos el texto de Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres, y agrega, no seáis ásperos con ella. Esto nos habla de un esposo ejemplar en un mundo donde cada quien tiene su propia definición de amor. Es importante recordar que solo Dios define el amor perfectamente. Y el tipo de amor de Dios es un compromiso desinteresado, duradero, de la voluntad de preocuparse por la persona, beneficiar a la otra persona a través de pensamientos, palabras, acciones justas, verdaderas y compasivas. Y el esposo que ama a su esposa no tiene motivo más allá para beneficiarse solo a sí mismo. El amor verdadero siempre piensa en la otra persona. El amor verdadero es como el amor de Dios. Por lo tanto, Pablo lo dice claramente aquí en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero también tenemos otro consejo más. En Primera de Pedro 3:7, Pedro dice a los hombres, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que aquí nos encontramos con un llamado también a los maridos para actuar de una manera responsable y muy especial. En este texto aprendemos 4 cosas que debemos hacer para vivir con nuestras mujeres, con nuestras esposas, de una manera sabia. La primera, debo ganar un conocimiento de cuáles actitudes, palabras y acciones agradan a Dios. ¿Vale? Es decir, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que esto implica una vida espiritual que me lleva a que mi actitud, mi carácter, mi forma de tratar a mi esposa, a mis hijos y a vivir en el hogar, hacen de mí una persona que agrado a Dios en la forma en que me comporto. Pero luego también dice, vivid con ellas sabiamente. Y esto implica conocer a tu esposa para vivir con ella de una manera compasiva y cuidadosa. Mirad, hermanos, yo recuerdo
en uno de los primeros retiros de matrimonios que fuimos con mi esposa en Argentina. Éramos recién casados, y vino un pastor a un retiro de familias, me acuerdo, que fue maravilloso. Aquello nos abrió los ojos a muchas cosas. Y una de las tareas fue que Eli tuvo que escribir las cosas que ella pensaba que yo necesitaba, y yo tuve que escribir las cosas que yo pensaba que ella necesitaba. Y luego cuando nos sentamos a ver, para mí fue una sorpresa descubrir que yo estaba bastante equivocado, porque los hombres vemos la vida de una manera y las mujeres la ven de otra. Y las necesidades que ella tenía no eran exactamente las que yo creía que tenía. Y claro, esto producía que yo no estuviera viviendo con ella sabiamente. Así que hay un desafío, queridos hombres que me vais a escuchar o que me estáis escuchando. Tenemos que conocer cuáles son las reales necesidades de nuestras esposas. Y para eso se lo tenemos que preguntar, ¿vale? Lo más directo. Pregúntale, habla con ella. Dile, mira, yo creo que tú necesitas eso, y a lo mejor te va a llevar un chasco y va a decir ella, no, yo no estoy necesitando eso. ¿Cuántos hombres se esfuerzan, trabajan porque quieren traer dinero a casa? Y las mujeres lo que quieren es que lleguen a casa y se sienten a charlar, a hablar, a preguntarles cómo ha ido el día. No están tan interesadas en que traigan dinero, sino en que haya comunicación, en que haya entendimiento, que haya saber cómo ella ha vivido el día en su trabajo o criando a los niños, con lo que sea, ¿no? Pero, ¿cuáles son las reales necesidades? Debes estimar a tu esposa como valiosa y útil y mostrar gratitud, y debes ver a tu esposa como una persona igual en la vida. Muchos de los temas tocados aquí deben ayudar a un esposo a llevar a cabo estas cosas. La necesidad de conocer a Dios y su estándar a través de las Escrituras. Él quiere que tengamos habilidades de buena comunicación, que nuestra necesidad de amar y de ser amados se transforme en reconocer la necesidad de amor de nuestras esposas, en ser humildes y en considerarnos iguales a ellas y ellas iguales a nosotros. Por eso la pregunta del manual es, marido, ¿considera que usted cumple con esto? Si no, ¿en qué áreas debe cambiar? ¿Qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Este amor es el modelo para seguir en su relación con su esposa. Aunque todos tenemos tres necesidades íntimas básicas dadas por Dios, la de ser amados, la de sentirnos seguros e importantes, Dios diseñó al hombre con una mayor necesidad de sentirse importante, mientras que la mujer está singularmente creada con una mayor necesidad de seguridad. Por eso a las mujeres se les llama a respetar a sus maridos, y a los maridos a prestar atención y considerarlas como vaso frágil. ¿Para qué? Para proveerles seguridad, para darles protección. Y un elemento clave de la relación matrimonial es estar conscientes de la necesidad del cónyuge y aprender a llenarlas en forma creativa. No mirando cada uno, dice Pablo, por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Así que volvemos, damos vuelta a la página y vamos a la página 30. Y ahora, chicas, ajustaos el cinturón, porque os toca a vosotras, ¿eh? Ya hemos dado muchos consejos para los varones, los maridos.
¿Qué dice Efesios 5:33? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Durante las dos últimas décadas ha habido una especie de revolución en el mundo occidental respecto al verdadero papel de la esposa en el matrimonio. Y un concepto que ha ganado terreno es el llamado igualitario, es decir, la igualdad en el matrimonio, significando igualdad en el liderazgo, como también el compartir roles tanto en el trabajo como en el hogar. Es una verdad aceptada que por siglos, la mujer ha sido tratada muy injustamente, tanto dentro como fuera del matrimonio. Y bíblicamente es correcto que ambos son iguales en Cristo, tanto en su valor como en su posición. Y eso Gálatas 3:28 lo deja muy claro. Sin embargo, es dudoso que las ideas seculares y feministas actuales en cuanto a los roles matrimoniales sean las mismas que enseña el Nuevo Testamento. Por eso es preciso que examinemos cuál es la función de la mujer como esposa de acuerdo a la definición bíblica. También debemos ver cómo contribuye a una mejor relación de acuerdo con nuestras diferentes personalidades, considerándolas creadas por Dios y no moldeadas por este reciente punto de vista de la sociedad, que es este feminismo agresivo que quita masculinidad al hombre, intentando colocar a la mujer y desdibujar al hombre, que se ha transformado en un cobarde pusilánime que no sabe tomar ninguna decisión y que además incluso se dedica más a rasurarse los pelos del pecho y no tener pelos en las piernas o cuidar el maquillaje, que realmente a vivir la masculinidad como el Señor lo pide. Pero la mujer tiene que colaborar para eso, tiene que respetar, tiene que comunicar también y ayudar a que su marido asuma ese liderazgo que Dios espera de él. Por eso Efesios, Primera Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, nos dice también ese llamado tan concreto: vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y aunque en el manual nos daban los dos primeros versículos, yo he leído hasta el 4 porque me parece imprescindible que lo tengamos en cuenta. Muy bien, seguimos con los padres y las madres. Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es no hacerles enojar. Por ejemplo, ¿qué hacen los padres que frustra o hace enojar a sus hijos? Bueno, cuando les tratan mal, los provocan a ira, los avergüenzan ante otras personas o le desconciertan con órdenes diferentes. A veces nos equivocamos, a veces estamos tan airados que tratamos mal a nuestros hijos, les avergonzamos delante de sus amigos, delante de extraños, porque a veces el comportamiento de los niños hace que nosotros nos avergoncemos. Y claro, a veces nuestra respuesta es avergonzarles a ellos y al final hacemos más daño que bien, tanto en ellos como en nosotros mismos y en las personas que nos están observando. Si nosotros trabajamos correctamente en la vida íntima del hogar, es poco probable que tus hijos te avergüencen delante de extraños. Pero
Aún así, tenemos que tener cuidado, no hacerles enojar, no irritarles, no tratarles mal, no provocarles a ira. Tristemente, yo he tenido que tratar con padres que insultan a sus hijos, que si los hijos no traen la mejor de las notas, les tratan de estúpidos, eh, que les llaman tontos a sus hijos, eres un inútil, porque a veces no hacen las cosas bien los niños. Es increíble, increíble las heridas que los padres provocan en la vida de sus hijos con un trato discriminatorio, haciendo que sufran una autoestima baja porque los propios padres los han aplastado, los han machacado y los han provocado a ira. Ahora, ¿qué sí debe hacer un padre? Pues debe disciplinarle con amor y enseñarles a temer a Dios. Eso sí, es importante que como padres estemos trabajando en nuestras vidas y creo que ya he dicho suficiente en relación a esto. Deuteronomio 6 nos dice en qué lugar y qué lugares se debe instruir a los hijos. Dice allí que debemos enseñar a nuestros hijos en todo momento del día, en todo lugar y en cada oportunidad que haya. Al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, al descansar, cuando estés sentado, en fin. Todos los momentos son buenos y oportunos para hablar de las leyes, los mandamientos que Dios le manda al pueblo de Israel y que debían estar sobre el corazón y debían ser repetidos a los hijos. Hablar de ellas en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y qué bonito es cuando oramos con nuestros hijos por la noche, cuando hablamos con nuestros hijos y oramos por la mañana, encomendándoles al cuidado del Señor para el día que van a vivir, etcétera, etcétera. Así que compartir en familia lo que aprendemos en el tiempo devocional. Yo muchas veces veo, bueno, cada día leo los comentarios que la gente me pone en YouTube a mis devocionales y me alegra mucho. Y a veces me pregunto, ¿esta gente lo estará compartiendo con sus familias, con sus hijos, con sus amigos? Hay muchos que me dicen, sí, pastor, yo le mando a mis amigos, les mando el enlace, les comparto y a mí me alegra mucho. Pero en el hogar, con tus hijos, con tu esposa, compartes la bendición, lo que Dios te ha hablado, aquello que te ha enriquecido. ¿Qué manda Dios a los hijos en Efesios 6, 1 y 2? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que los hijos son llamados también a honrar a los padres, a obedecer a los padres, porque eso es justo delante de Dios. Hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar. Se aplican al esposo, a la esposa y a los hijos. ¿Cuáles son? Pues Efesios 5:21 nos dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que la idea aquí es bien clara. Someteos unos a otros. Y para demostrar cómo se practica esta sumisión, Pablo escoge tres tipos de relaciones humanas donde debe existir esa reciprocidad y lo ejemplifica con la clase de actitudes que debemos tener. Y esas tres relaciones son el matrimonio, la familia y el trabajo. Si tú lees Efesios 5 y 6, vas a encontrar los consejos que Pablo da al matrimonio, a los padres, a los hijos, y luego aquí en el capítulo 6, verso 5, habla de los siervos. Obedeced a vuestros amos terrenales, a vuestros jefes. Claro, en aquel momento había esclavitud, pero hoy lo aplicamos tranquilamente a los empleados en el trabajo, a los que tenemos por encima de nosotros, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Uno de los
los principios fundamentales de la sumisión, sin embargo, no es que es algo que se exige. La sumisión se otorga. Hermanos, esto es muy, pero muy importante. Y recomiendo que lo escribáis. No conseguimos que otros se sometan a nosotros mediante airadas denuncias acerca de su rebeldía, ni usando constantes recordatorios de que deben hacerlo porque la Biblia lo demanda. La sumisión se gana mediante un estilo de vida que invita a otros a someterse a nosotros. Si recorremos las páginas del Evangelio, no encontraremos una sola instancia donde Cristo le recordara a sus discípulos que debían someterse a Él. Sin embargo, todos entendieron que la sujeción era un elemento indispensable para una relación sana con Él. Así que la sumisión no se exige, se otorga. Y en segundo lugar, el apóstol nos deja un segundo principio en este versículo, y es que la sumisión debe ser en el temor de Dios. Es decir, no practicamos la sumisión porque no vemos en la otra persona las características que merezcan nuestra sumisión. Pablo aclara que a la hora de practicar la sumisión no debe inspirarnos la figura de la persona, sino que debemos hacerlo por temor a Dios. Lo que nos motiva es que entendemos que la sumisión es algo que agrada a nuestro Padre. De hecho, Él ha trabajado intensamente en la vida de todos sus grandes siervos para enseñarles la sumisión. Pues sin la sumisión es imposible agradarle. Aún el Hijo de Dios practicó la sumisión absoluta a la voluntad del Padre. Así que la enseñanza bíblica sobre la sumisión no pretende establecer una jerarquía de relaciones, sino cultivar una actitud interna de honra hacia los demás. Creo que esto es una frase que también vale la pena que apuntéis. Esto es clave. Sobre esto se podría hablar largo y tendido, podríamos buscar ejemplos bíblicos y tal, pero lo tenéis allí para valorarlo, para meditarlo, para compartirlo en vuestro hogar y sacar de ello bendición para vuestra vida. Así que la sumisión no es para establecer, yo soy el que mando, yo tengo la autoridad en mi casa, yo soy el hombre y voy a... No, me lleva a cultivar una actitud interna, honrando a mi mujer, amando a mi mujer, atendiendo a mis hijos, amando a mis hijos. Y cuando yo suplo sus necesidades, automáticamente ellos me honran y expresan sumisión a mi liderazgo, sin que yo tenga que demandar y decir, aquí el que manda soy yo, y doy un golpe en la mesa. Generalmente no funciona. ¿Vale? Bien, situaciones especiales, lo pasamos rapidito. Bueno, nos falta Filipenses 2, 3 y 4, que es el ejemplo del Señor, donde se nos exhorta a no hacer nada por contienda, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Situaciones especiales. Si su familia no es cristiana, hay un llamado aquí a amarlos, no despreciar a aquellos que no conocen al Señor, orar por ellos, mostrarles amor a través de todas las formas posibles, ganarlos para Cristo a través de un buen testimonio, y aquí se exhorta a las mujeres a no hablar. A veces las mujeres tienen esa tendencia de insistir, pues por medio de una conducta respetuosa y pura, pueden obtener mayores resultados que simplemente hablando y tratando de convencer al esposo para que crea en el Señor. Si se vive en una unión libre, la Biblia llama eso fornicación, por lo tanto hay que arreglar esa situación y
se debe buscar el consejo de un pastor. Y si alguien es soltero, el reto es mantener sus normas altas, evitando cualquier relación sexual fuera de matrimonio, mantenerse puro para la futura esposa. Dios lo quiere así. Y si no se ha mantenido puro, confiese su pecado, pídale que le ayude a vivir en santidad y tal vez necesite consejo pastoral y necesite buscar ayuda. Las falsas y verdaderas declaraciones del comienzo las vamos a pasar rapidito porque son todas verdaderas. La responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa. La conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo. Y aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. Claro, a veces la situación con padres no creyentes se vuelve muy difícil para un hijo cuando los padres le quieren obligar a veces a hacer cosas que los hijos creyentes no quieren hacer, como puede ser mentir en el trabajo, mentir a los profesores, mentir a otras personas o hacer alguna cosa que desagrada a Dios. Y eso crea a veces situaciones difíciles. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor está para ayudarnos. Así que confiamos que junto con la tentación dará la salida. Bueno, la Biblia habla de la sumisión de la esposa al marido. ¿Cree que esto le da al hombre el derecho de ser machista? ¿Por qué? Uf. Bueno, ya lo hemos dicho y ahora vamos a abrir, aunque ya la hora ha pasado, incluso si alguna persona tiene que salir de la clase, lo puede hacer, por favor, porque ya estamos a 4 minutos pasados de la hora, eh, que lo haga con toda libertad. Luego hay muchas cosas que pueden amenazar la unidad de su hogar. Apunte alguna de ellas. Así que hermanos, aquí les pido que vosotros mismos trabajéis y digáis, bueno, la amenaza en mi hogar puede ser esto, puede ser aquello. Por favor, es parte de la tarea. Le hacéis una foto y la tenéis que enviar. Luego aquí hay un desafío para mostrar amor hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos, hacia los padres o a los hermanos. Así que esta también es una tarea práctica. ¿Qué vas a hacer esta semana para mostrar tu amor de manera concreta a alguna de estas personas que tienes alrededor de tu vida? Y luego hay un versículo para memorizar. Tenemos que estudiar 1 Corintios 13, donde se habla del amor verdadero, y anotar en una hoja aparte las características del amor. ¿eh? Así que aquí, como veis, hay varias tareas para hacer. Es la penúltima tarea porque ya acabamos la semana próxima este primer nivel, llegamos al final, nos queda solo una clase más. Así que os recomiendo que hagáis ese esfuerzo para concluir y mandar las tareas y así llegar a la meta de una manera adecuada. Gracias a todos por estar allí. Voy a orar y luego abrir un tiempo de preguntas. Padre, gracias porque eres bueno. ¿Cuántos consejos hay en tu palabra para nuestros hogares, para el éxito de nuestros matrimonios, de nuestras familias? Que las queremos ver fuertes, las queremos ver crecer en ti. Señor, extiende tu gracia y tu misericordia sobre cada hogar representado en esta clase que hemos estudiado este tema tan especial. Lo pedimos agradecidos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Sí, pastor. Bendiciones. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Que el Señor los bendiga. Buenas noches, buenas tardes para todos. Mucho ánimo. Gracias, Pastor Dios Montes. bendiga. Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Igualmente. Adiós, adiós, adiós.